Ok, vamos a continuar con patología de las glándulas suprarrenales. ¿En qué capa de la glándula suprarrenal se produce la aldosterona? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que la glándula suprarrenal básicamente va a ser un órgano que se va a dividir en dos partes, la corteza adrenal y la médula suprarrenal. La corteza adrenal, a la vez, va a estar conformada por tres capas. La capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular. Y cada una de estas capas va a sintetizar una hormona determinada. En el caso de la capa glomerular de la corteza adrenal, va a sintetizar los mineralocorticoides, que dentro de los mineralocorticoides el más importante va a ser la aldosterona. La capa fascicular va a sintetizar glucocorticoides, que el más importante va a ser el cortisol. Y la capa reticular va a sintetizar andrógenos, que el andrógeno suprarrenal más importante es el DEAS, la dehidroepiandrosterona sulfatada. La médula suprarrenal va a sintetizar otro tipo de hormonas, que son las famosas catecolaminas, donde tenemos a la famosa adrenalina y a la noradrenalina. Las hormonas de la corteza adrenal son de naturaleza esteroidea, derivan del colesterol, y su síntesis está relacionada, interrelacionada, mientras que la médula, las catecolaminas, como su nombre lo dice, van a ser de naturaleza amina, van a derivar de la tirosina, del aminoácido tirosina. Entonces la pregunta es, ¿en qué capa de la glándula suprarrenal se produce la aldosterona? La aldosterona es un mineralocorticoide que se produce en la capa glomerular de la corteza adrenal. La respuesta es la A. Mujer de 35 años que desde hace 5 meses presenta astenia, diarrea y pérdida de peso. Al examen tiene una PA de 85/60, una presión arterial que está tendiente a la hipotensión, ¿no? Vean ustedes. Tiene hiperpigmentación de piel, tiene hipercalemia, hiponatremia e hipoglicemia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Una pregunta de un ENAM reciente, ¿no? Esto de aquí, chicos, es el paciente robot de una patología que es la famosa enfermedad de Addison. ¿Qué cosa es la enfermedad de Addison? La enfermedad de Addison no es otra cosa que la famosa insuficiencia suprarrenal o insuficiencia adrenal primaria, ¿no? Cuando nosotros nos estamos refiriendo a primario, lo mismo que sucedía con el hipotiroidismo, la insuficiencia adrenal primaria hace referencia a que el problema está en la misma glándula suprarrenal. Hay algo que está alterando en la glándula suprarrenal y que hace que no haya una adecuada síntesis de las hormonas de la glándula suprarrenal, sobre todo de la corteza adrenal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que van a hacer referencia a la insuficiencia adrenal, a esta enfermedad de Addison? Primero, vamos a tener que el paciente se va a quejar de astenia. Astenia va a ser la principal molestia que va a tener el paciente con una insuficiencia adrenal. Lo segundo que vamos a encontrar son síntomas gastrointestinales. Puede haber dolor abdominal, puede haber náuseas y vómitos. En algunos casos también puede haber diarrea. Asociado a esto se va a acompañar de una manifestación a nivel de la presión arterial. Los pacientes con enfermedad de Addison tienden a tener hipotensión, tienden a ser hipotensos. Característicamente, estos pacientes también van a presentar algunas manifestaciones, como por ejemplo es la pérdida de peso, que se asocia a hiporexia. Y a nivel analítico, a nivel laboratorial, vamos a encontrar característicamente las siguientes alteraciones en laboratorios. Vamos a encontrar que los pacientes van a tener hiponatremia, van a tener hipoglicemia y van a tener hipercalemia. Y de manera característica, en esta insuficiencia adrenal primaria, en la enfermedad de Addison, vamos a encontrar la famosa hiperpigmentación de piel y mucosas.
¿Por qué se produce esta hiperpigmentación de piel y mucosas? Acuérdense que en el caso de la glándula suprarrenal está también su secreción influenciada, estimulada por una hormona hipotalámica. Esta hormona hipotalámica que estimula a la glándula suprarrenal la secreción sobre todo de cortisol, de glucocorticoides, es la famosa ACTH. Entonces, en estos pacientes en los cuales no se produce una adecuada síntesis de cortisol, de manera compensatoria hay un incremento en los niveles de ACTH. Pero acuérdense que la ACTH no se secreta como ACTH tal, sino como una molécula precursora que es el famoso POMC, ¿no? ¿Qué es este POM? Este POM es la propiomelanocortina. Y esta propiomelanocortina tiene entre sus componentes no solamente a la ACTH, sino también tiene a la famosa MSH, que es la hormona melanocito estimulante. Y esta hormona melanocito estimulante es la que da o estimula los melanocitos a la pigmentación de la piel. Y es por eso que los pacientes que tienen insuficiencia adrenal primaria, es decir, donde el problema está en la misma glándula suprarrenal, se presentan o van a tener característicamente hiperpigmentación de piel y mucosas. Los pacientes que tienen insuficiencia adrenal secundaria, la insuficiencia adrenal secundaria es el otro tipo de insuficiencia adrenal, ¿no? La insuficiencia adrenal secundaria, el problema no está en la glándula suprarrenal, sino está arriba, en la hipófisis, el hipotálamo, donde se compromete la secreción de la ACTH. Esos pacientes con insuficiencia adrenal secundaria van a tener la misma sintomatología que el paciente con insuficiencia adrenal primaria, con excepción de la hiperpigmentación de piel y mucosas. Esta hiperpigmentación de piel y mucosas, y esto se lo tienen que grabar, chicos, es característico de los pacientes que tienen insuficiencia adrenal primaria o también llamada enfermedad de Addison. Los que tienen insuficiencia adrenal secundaria no tienen hiperpigmentación. ¿Por qué? Porque en ellos más bien lo que hay es una deficiencia de ACTH, ¿no? En los países en vías de desarrollo, ¿cuál es la etiología más frecuente de la enfermedad de Addison? Habíamos dicho, acuérdense, enfermedad de Addison igual a insuficiencia adrenal primaria. El problema está en la misma glándula suprarrenal. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Vamos a tener dos como causas principales. La causa autoinmune, anticuerpos contra la glándula suprarrenal, y la TBC, la tuberculosis, una infección. ¿Cuál es la causa más frecuente a nivel mundial? A nivel mundial es la autoinmune. Pero en países en vías de desarrollo que tienen todavía alta incidencia de TBC, como nuestro país, la tuberculosis sigue siendo la principal causa de insuficiencia adrenal primaria o enfermedad de Addison en estos países, ¿no? La tuberculosis. Otras causas de insuficiencia adrenal primaria que son menos comunes, pero que también las vamos a mencionar, por ejemplo, va a ser la famosa hiperplasia suprarrenal congénita, donde hay alteraciones en las enzimas que permiten la síntesis de las hormonas de la corteza adrenal. Vamos a tener, por ejemplo, la presencia de enfermedades infiltrativas, ¿no? Por ejemplo, como ustedes ven ahí en las alternativas, la amiloidosis, la sarcoidosis, la hemocromatosis, ¿no? Vamos a tener algunas infecciones que también pueden producir insuficiencia adrenal primaria. Vamos a tener tumores, por ejemplo, sobre todo las metástasis, cuando afectan ambas glándulas suprarrenales, también pueden producir daño de la suprarrenal, insuficiencia adrenal primaria o enfermedad de Addison. Pero las que ustedes tienen que tener siempre en consideración son la autoinmune y la TBC, haciendo esta diferencia. A nivel mundial, más frecuente la autoinmune, y a nivel de vías de desarrollo, la tuberculosis. Varón de 25 años con enfermedad de Addison en tratamiento sustitutivo. Presenta una gastroenteritis con intolerancia gástrica y fiebre alta. La actitud a tomar es, ¿qué es lo que vamos a hacer con este paciente? Entonces, ya sabemos qué es la enfermedad de Addison, ya sabemos cuál es el paciente robot de la enfermedad de Addison. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de Addison? El diagnóstico de la enfermedad de Addison, ustedes lo pueden hacer viendo los valores de ACTH y los valores de cortisol. El cortisol, acuérdense que es el principal glucocorticoide que sintetiza la corteza adrenal, y este es el que me va a permitir a mí ver, a poder hacer el diagnóstico al relacionarlo con la ACTH. En un paciente con insuficiencia adrenal primaria, lo que nosotros vamos a tener es que el cortisol va a estar bajo,
porque hay un compromiso en la síntesis de esta hormona, de la corteza adrenal, y de manera compensatoria la ACTH va a estar alta. Este va a ser el perfil característico de un paciente que tiene enfermedad de Addison. A esto nosotros le podemos sumar también que puede haber una disminución de la aldosterona, que es la otra hormona que se puede o que va a sintetizar la corteza adrenal, en este caso la capa glomerular, ¿no? Acuérdense que la aldosterona no se regula por la ACTH, la aldosterona se regula por el eje de renina, angiotensina, aldosterona. Sin embargo, en este caso vamos a tener que va a haber también una disminución de la secreción de aldosterona porque se compromete toda la síntesis de hormonas de la corteza adrenal. ¿Cómo es el tratamiento de los pacientes con insuficiencia adrenal primaria, con enfermedad de Addison? Acuérdense, enfermedad de Addison igual a insuficiencia adrenal primaria. El problema está en la adrenal. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento básicamente va a constar de dos medicamentos importantes. Uno, voy a tener que darle el reemplazo del glucocorticoide, o sea, un reemplazo de cortisol. Nosotros no tenemos cortisol en los medicamentos, sino tenemos un glucocorticoide sintético que es la hidrocortisona. La hidrocortisona va a ser el reemplazo del glucocorticoide. Si no tenemos hidrocortisona, podemos dar alternativamente prednisona. No se utiliza dexametasona, no se utiliza betametasona, se utiliza hidrocortisona y si no se tiene, prednisona. Y adicional a esta sustitución del glucocorticoide, del cortisol, tengo que dar tratamiento también de la parte mineralocorticoide. Tengo que dar algo que sustituya a la aldosterona. ¿Y cuál es ese sustituto? La fludrocortisona. Entonces, los pacientes con enfermedad de Addison, con insuficiencia adrenal primaria, van a recibir tratamiento con estos dos grupos farmacológicos. Un análogo o un glucocorticoide sintético, como puede ser la hidrocortisona y la prednisona, para reemplazar al cortisol, y la fludrocortisona, que es un mineralocorticoide sintético que reemplaza a la aldosterona, ¿no? Este tratamiento es exclusivo de la insuficiencia adrenal primaria, de la enfermedad de Addison. Porque recuerden que en la secundaria solamente se va a afectar el eje del glucocorticoide, el eje del cortisol. En la secundaria el paciente no precisa de reposición de mineralocorticoide, porque acuérdense que la ACTH solo influye principalmente en la secreción de cortisol. Entonces, en los casos de insuficiencia adrenal secundaria, donde solamente se compromete la acción, la síntesis de ACTH, solamente doy reemplazo de glucocorticoide, no doy reemplazo de aldosterona. Digamos, tratamiento de ambos ejes, de ambos tipos de corticoides, solo se da en la enfermedad de Addison o insuficiencia adrenal primaria. Ahora, acuérdense ustedes que el cortisol es la hormona del estrés. Ante situaciones de estrés, nuestra síntesis de cortisol, nuestra producción de cortisol aumenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un paciente con enfermedad de Addison? Cuando un paciente con enfermedad de Addison sufre una situación de estrés, este paciente muchas veces tiene que incrementar su dosis para poder afrontar la situación de estrés, porque la reposición que ustedes le dan de glucocorticoide es la dosis basal, la que normalmente nuestra glándula suprarrenal secreta. Pero ante una situación de estrés yo tengo que informarle al paciente que debe doblar la dosis, debe incrementar su dosis. Si el estrés es un estrés moderado o menor, generalmente lo que se le dice al paciente es doble la dosis. Por ejemplo, una infección, un procedimiento ambulatorio menor, ¿no? Entonces, en ese caso, el paciente solamente dobla la dosis hasta que el paciente pueda pasar el evento estresante. Si el paciente, por producto de este evento descompensante, tiene intolerancia oral, o sea, vomita, no tolera la vía oral, tiene náuseas, no puede tomar las pastillas, el corticoide debe ser pasado, o la hidrocortisona debe pasar a aplicación por vía parenteral, ya sea intramuscular o endovenoso. Y si mi paciente tiene una situación de estrés mayor, por ejemplo, va a ser sometido a una cirugía mayor, ha tenido un accidente, está en la UCI y demás, el tratamiento debe ser con glucocorticoide, con hidrocortisona a dosis de estrés, que suele ser dosis mucho más altas que las dosis que normalmente el paciente utiliza, ¿no?
Entonces, en este caso, vean ustedes que nos dicen que el paciente tiene enfermedad de Addison, está en tratamiento regular, pero presenta una gastroenteritis, o sea, presenta un evento estresante que podemos catalogar como un evento estresante que es moderado, ¿no? Y además nos dicen que tiene intolerancia gástrica, o sea, el paciente no tolera pastillas. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este paciente? Como el paciente tiene gastroenteritis, tiene un evento estresante, yo tengo que aumentar la dosis, doblar la dosis generalmente. Y como no tolera la vía oral, yo tengo que asegurarme que el paciente va a recibir su corticoide, entonces tengo que darle por vía parenteral. Entonces tengo que buscar una alternativa que me diga aumentar dosis de hidrocortisona, aumentar dosis del glucocorticoide y darlo por vía parenteral. Entonces, reducir la dosis hasta la mejoría y administrar los glucocorticoides por vía oral, no. Si yo reduzco la dosis, el paciente no va a afrontar este evento estresante y si le doy vía oral, no lo va a tolerar. Aumentar la dosis y administrar las glucocorticoides por vía oral. Sí, es correcto aumentar la dosis para afrontar el estrés, pero por vía oral lo va a vomitar, porque me dicen que tiene intolerancia gástrica, entonces no. Seguir con la dosis habitual por vía intramuscular. Está bien que lo hayan cambiado a vía intramuscular, pero no puedo seguir con la dosis habitual porque el paciente tiene que aumentar su dosis para afrontar este estrés. Aumentar la dosis y administrar los glucocorticoides por vía parenteral. Esta es la correcta, ¿no? Le aumento la dosis para que afrente el estrés y lo paso a vía parenteral. Reposo gástrico y reiniciar el tratamiento cuando mejora la tolerancia gástrica. No, porque lo dejo sin glucocorticoide, se va a descompensar. Va a ser una crisis adrenal. Varón de 22 años con antecedente de tuberculosis que llega a emergencia por fiebre elevada, deshidratación, vómitos e hipotensión. Al examen presenta shock, hiperpigmentación en labios y pliegues cutáneos. En los electrolitis séricos hay hiponatremia. ¿Cuál es la presunción diagnóstica? Entonces, vean ustedes que aquí tenemos muchos datos que nos hacen pensar en una insuficiencia adrenal. ¿No? Vemos que viene un paciente que está llegando con deshidratación, está llegando con hipotensión, nos hablan de la hiperpigmentación que hay en labios y en pliegues cutáneos, nos hablan de la hiponatremia y nos dicen el antecedente de tuberculosis. Este antecedente de tuberculosis nos hace sospechar que puede haber compromiso de la glándula suprarrenal. Entonces yo digo, sí, es cierto, podría ser una insuficiencia suprarrenal, pero el kit del asunto es que no es cualquier insuficiencia suprarrenal, porque el paciente está llegando con shock, está llegando severamente comprometido. Estos casos en los cuales la insuficiencia adrenal se descompensa, es una insuficiencia adrenal severa, se conoce como crisis adrenal. Así como había una tormenta tiroidea, así como había una crisis hiperglicémica, como había un coma mixedematoso, hay una crisis adrenal. ¿Cuál es la característica de la crisis adrenal? Igual, van a tener características de antecedente de un paciente que ha tenido síntomas de insuficiencia suprarrenal, ¿no? Baja de peso, astenia, hiporexia, dolor abdominal, náuseas, vómitos, pero el paciente llega marcadamente descompensado. Vamos a encontrar que ya no va a ser solo hipotensión, sino que muchas veces el paciente debe ingresar chocado. Y el paciente que ingresa en shock es un shock que usualmente no responde a fluidos, ¿no? El paciente yo lo hidrato bien, le doy un adecuado reto de fluidos y no responde a fluidos. Entonces estoy pensando que que es una crisis adrenal. Yo necesito darle el corticoide para que pueda responder este shock. Lo otro son las alteraciones hidroelectrolíticas. Vamos a encontrar una hiponatremia marcada, vamos a encontrar hipoglicemia marcada, la hipoglicemia muy marcada en la crisis adrenal. Y lo otro importante, el trastorno del sensorio. El paciente va a ingresar comprometido, desde somnolencia, confusión, hasta el coma incluso. Entonces es una crisis, es una insuficiencia adrenal severa, ¿no? Entonces aquí en las características, obviamente, si yo veo aquí en las alternativas, el paciente está entrando en shock, entonces yo voy a ver que las alternativas que van con shock básicamente pueden ser o una crisis adrenal o un shock séptico, porque la crisis tirotóxica, que vendría a ser como una tormenta tiroidea, no va con hipotensión. Y para el aldosteronismo, que lo vamos a ver más adelante, tampoco va con hipotensión, con shock. Entonces me quedan estas dos. Ahora, ¿cuál es la más probable pensar en este paciente? No me dan más datos como para pensar que este paciente está séptico. No me están diciendo si hay
evidencia de una inflamación sistémica en este paciente. Simplemente me están dando datos de que el paciente por ahí tiene fiebre, tiene vómitos, pero no me están diciendo más datos para poder hacer el diagnóstico como tal de shock séptico. Entonces, en este caso, lo más adecuado por el antecedente de la tuberculosis, por los síntomas, es pensar en una crisis suprarrenal. ¿El tratamiento cuál es en estos casos? Hay que dar hidrocortisona a dosis de estrés, que suelen ser 100 miligramos endovenoso cada 6 o cada 8 horas, y luego se va a regular la dosis de acuerdo a cómo vaya respondiendo el paciente. Vean este otro caso que también vino recientemente. En un examen de NAM, varón de 60 años hospitalizado por neumonía por COVID-19, recibió corticoterapia durante 20 días. 7 días después presenta anorexia, astenia, dolor abdominal y náuseas. Al examen PA850, vean ustedes, hipotenso, laboratorio sodio 130, hiponatremia, glucosa 60, tiene hipoglicemia, potasio 3.5, bueno, el potasio está normal. Luego de expandir volumen con 2 litros de solución salina, continúa hipotenso, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Un paciente que ha tenido un antecedente de una infección viral, ya ha recibido corticoterapia durante 20 días. Probablemente a este paciente le han dado corticoterapia en dosis alta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A lo mejor este paciente que ha recibido corticoterapia en dosis altas, ¿no?, han suspendido la corticoterapia de forma brusca, ¿no?, frente a este paciente que ha tenido un evento estresante como una neumonía. Entonces se genera, en este caso, una insuficiencia suprarrenal que es secundaria a la suspensión de este corticoide que el paciente ha recibido por largo tiempo y no se le ha ido disminuyendo poco a poco. Se le ha suspendido de golpe el corticoide al paciente. Y empieza con síntomas de insuficiencia renal, anorexia, astenia, dolor abdominal, náuseas, que lo habíamos visto que son síntomas comunes, hipotenso, hiponatrémico, hipoglicémico, y la hipotensión no responde a los fluidos. ¿Cuál es el tratamiento indicado en este paciente? Entonces, si todo me está gritando a mí acá arriba que el paciente tiene una insuficiencia adrenal, una crisis adrenal. Entonces, ¿qué tengo que darle yo? Yo le tengo que dar la reposición de lo que le falta. ¿Qué le falta? Le falta el glucocorticoide. Busco en mis alternativas y me doy cuenta que es la hidrocortisona lo que yo necesito darle a mi paciente. Acuérdense, en la crisis adrenal el tratamiento es el glucocorticoide, que en este caso es la hidrocortisona, que yo se lo voy a reponer de forma endovenosa en dosis de estrés. Aquí es hidrocortisona el manejo más importante. Con respecto al síndrome de hiperfunción adrenal, síndrome de Cushing, señale lo correcto. Aquí estamos ya en lo contrario. Si insuficiencia adrenal era la afectación, la disminución en la síntesis, en la secreción de las hormonas de la corteza adrenal, el síndrome de Cushing viene a ser lo contrario, es la hiperfunción, pero básicamente en relación a ¿qué? A un incremento de los niveles de cortisol, de la cortisolemia. Estamos hablando de una hipercortisolemia, ¿no?, exceso de cortisol, que genera un síndrome característico que se conoce como el famoso síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing tiene características muy típicas para poder yo identificarlo. Tiene un fenotipo característico. ¿Cuál es el fenotipo característico del Cushing? Lo primero que voy a encontrar es que este paciente va a tener una obesidad central. Una obesidad central. Va a haber mayor tejido adiposo en la zona del tórax, en la zona del abdomen. Tiene un tórax, un abdomen con exceso de tejido graso. A nivel de la carita, también vamos a encontrar un incremento en el nivel de tejido graso. Vamos a tener una fascia que se conoce como la fascia en luna llena. Una fascia redonda y pletórica, ¿no?, rojita y redonda. Vamos a encontrar también en la parte cervical posterior que hay acúmulo de grasa a ese nivel, que es la famosa jiba dorsal o jiba de búfalo. Y en contraste con esto, porque estamos viendo que la cara, el cuello, el tórax, el abdomen están o tienen mayor cantidad de tejido adiposo, hay mayor volumen de tejido graso, con contraste a eso, yo voy a encontrar que el tejido muscular en las extremidades va a estar disminuido, comprometido. Hay una famosa miopatía, y esta miopatía que existe en las extremidades es sobre todo de tipo proximal, la parte proximal de las extremidades.
Entonces, cuando yo veo a un paciente con síndrome de Cushing, se parece a la imagen que ustedes hacían cuando dibujaban en la primaria, ¿no? La cara, el cuerpo y los bracitos y las piernitas. Este es el famoso Cushing. Piernas y bracitos delgaditos, pero la cara redonda, su jiba dorsal, el exceso de obesidad a nivel central, ¿no? Llama la atención porque un paciente que es obeso, exógeno, es decir, porque ha tenido una mala alimentación, es sedentario, suele engordar también brazos y piernas. En cambio el Cushing no, delgadito, los brazos y las piernas delgaditos, ¿no? Y una quinta característica que se presenta en el paciente con un síndrome de Cushing es la famosa presencia de las estrías rojo violáceas o rojo vinosas, ¿no? Entonces hay estrías, ¿no? A nivel de abdomen, a nivel del tórax, que son característicamente de color rojo violáceo. No son blanco nacaradas, sino son rojo violáceos, ¿no? Y juntamente con este fenotipo, ustedes pueden encontrar otras manifestaciones clínicas en un paciente con Cushing. Por ejemplo, puede haber hipertensión arterial, puede haber diabetes mellitus, puede haber osteoporosis. En las mujeres puede haber amenorrea y puede haber presencia de hirsutismo. ¿Qué cosa es el hirsutismo? Hirsutismo es el exceso de vellosidad en zonas donde las mujeres normalmente no tienen, en la barba, en el bigote, en el pecho, en la espalda, en la barriga, ¿no? Entonces, cuando ustedes encuentran este fenotipo asociado a estas otras comorbilidades, entonces estamos sospechando que hay un síndrome de Cushing que es por un exceso de cortisol. Entonces, veamos aquí las características que nos ponen. ¿Cuál es lo correcto? Nos dicen, ¿no? Dice, la piel está engrosada y pálida. No habíamos dicho generalmente a nivel sobre todo de la cara, la piel es, o hay un eritema marcado, ¿no? La piel generalmente de estos pacientes suele ser una piel delgada, no suele ser engrosada. Entonces, esto es incorrecto. ¿Cursa con hipotensión arterial? No, cursa con hipertensión arterial. Presencia de estrías blanco-nacaradas superficiales. No, son estrías rojo-violáceas. Hirsutismo, sí hay. Obesidad centrífuga, no, es una obesidad central o una obesidad centrípeta. Entonces, la correcta es el hirsutismo. Ahora, paciente obeso con niveles de ACTH y de cortisol aumentados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, aquí ya estamos entrando un poco en lo que es la etiología del síndrome de Cushing. Cuando ustedes tienen el síndrome de Cushing, estas manifestaciones clínicas solamente me dicen que el paciente ha estado expuesto a un exceso de cortisol. Pero yo tengo que saber cuál es la causa. Entonces, el Cushing tiene básicamente dos causas grandes. Cushing exógeno y Cushing endógeno. El Cushing exógeno es el más frecuente. ¿Y cuáles son las características, o a qué se debe el Cushing exógeno? Se debe al consumo crónico, ¿no? Usualmente a altas dosis de glucocorticoides. El paciente consume prednisona, dexametasona, betametasona por algún motivo, tiene alguna enfermedad autoinmune, está recibiendo por algún proceso respiratorio crónico, no lo sé. Recibe glucocorticoides de largo tiempo, altas dosis, y eso genera una hipercortisolemia. Eso se llama Cushing exógeno, que es la causa más frecuente de Cushing. Sin embargo, también hay un Cushing endógeno, donde nuestro cuerpo fabrica mucho cortisol. Y aquí tenemos tres opciones. Tenemos la opción de que el Cushing sea un Cushing hipofisario, el problema está en la hipófisis, un Cushing adrenal y finalmente un Cushing ectópico. ¿Cuál es la diferencia entre estos? En el caso del Cushing hipoficiario, yo estoy pensando que hay un tumor productor de ACTH. Produce mucha ACTH, ¿no? A este caso específico de un paciente que tiene un tumor en la hipófisis que produce mucha ACTH, esta ACTH estimula la glándula suprarrenal y se produce el exceso de cortisol, a este caso específico donde el síndrome de Cushing se debe a un tumor hipofisiario, se conoce como enfermedad de Cushing. Entonces, vean ustedes la diferencia. Síndrome de Cushing hace referencia a los signos, síntomas que hay producto de la hipercortisolemia.
Pero enfermedad de Cushing hace referencia al síndrome de Cushing que se produce por un tumor en la hipófisis que produce mucha ACTH. En el caso del Cushing endógeno adrenal, es un Cushing en el cual hay un tumor a nivel de la glándula suprarrenal o hay una hiperplasia, es decir, un crecimiento de la glándula suprarrenal y que produce un exceso de cortisol. Aquí no tiene nada que ver la ACTH, aquí la glándula suprarrenal solita está produciendo mucho hormona. Y en el caso del ectópico, generalmente es un síndrome paraneoplásico. Usualmente aquí tenemos a un tumor que suele ser dentro de las causas el más frecuente, el tumor de células pequeñas pulmonar suele ser el más frecuente, existen otros, pero también este es el más frecuente, y que suele producir generalmente una ACTH o una CRH, que la CRH es el factor hipotalámico que estimula la hipófisis a producir ACTH, de forma ectópica, ¿no? En este caso pulmonar. Entonces es como un síndrome paraneoplásico. De los endógenos, ¿cuál es el más frecuente? El que te van a preguntar, la enfermedad de Cushing, el hipoficiario. Entonces, como es un paciente que tiene un tumor que produce ACTH, si tú vas al laboratorio, este paciente vas a encontrar que tiene ACTH elevada, porque el tumor está produciendo mucha ACTH, y el cortisol va a estar elevado. Entonces, aquí precisamente me preguntan, paciente obeso con niveles de ACTH y cortisol aumentados, los dos aumentados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? ¿Enfermedad de Addison? No, porque la enfermedad de Addison va con cortisol bajo. ¿Ingesta de glucocorticoides? Tampoco, porque cuando yo tengo una ingesta de glucocorticoides, el paciente toma mucho glucocorticoide, un Cushing exógeno, el cortisol puede estar alto, pero el ACTH va a estar bajo. ¿Tumor suprarrenal productor de cortisol? Tampoco, porque cuando tú tienes un tumor suprarrenal, el cortisol va a estar alto, pero el ACTH va a estar bajo. Todo lo que es exógeno, todo lo que es adrenal, en ese caso, como se produce mucho cortisol, la hipófisis dice, ¿para qué voy a producir más ACTH? Por eso estos dos casos, el ectópico y el exógeno y el adrenal, cursan con ACTH bajo. Entonces, nos quedan dos, la enfermedad de Cushing o la secreción de ACTH ectópica, ¿no? Porque en ambos casos va a haber ACTH alta con cortisol alto. Pero te dicen cuál es el más probable, cuál es el más frecuente, les he dicho yo, la enfermedad de Cushing. Entonces la respuesta aquí es enfermedad de Cushing. Mujer de 30 años que desde hace 3 meses presenta episodios de palpitaciones, cefalea e hiperhidrosis. Al examen tiene una PA de 180/120, no está hipertensa, marcadamente hipertensa, vean ustedes. Tiene una frecuencia cardíaca de 100, tiene la piel pálida, fría y sudorosa, los ruidos cardíacos son de buena intensidad y en el laboratorio se observan catecolaminas y metanefrinas urinarias elevadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Chicos, es el paciente robot de una patología adrenal muy característica que es el feocromocitoma. ¿Cuál es la característica del feocromocitoma? El feocromocitoma no es otra cosa que un tumor de la médula suprarrenal. Y acuérdense que la médula suprarrenal o la médula adrenal produce ¿qué cosa? Catecolaminas. Por tanto, hay un incremento en la secreción de las catecolaminas, de la adrenalina, de la noradrenalina. ¿Cuáles las características clínicas? Vamos a encontrar que vamos a tener un paciente que tiene una hipertensión que es marcadamente severa, son hipertensiones severas, usualmente los pacientes ingresan múltiples veces a emergencia, tienen presiones arteriales que suelen ser mayores de 180/100 de forma repetida, como ustedes ven aquí, en un paciente que no tiene los factores de riesgo para pensar en hipertensión. Miren ustedes, una persona joven, probablemente sea delgada, no tiene antecedentes en la familia de hipertensión, entonces uno piensa, ¿por qué esa paciente que es delgada, joven, va a tener hipertensión? ¿No? Y son hipertensiones arteriales muy marcadas, 180/120, una hipertensión muy marcada, el paciente ingresa a la emergencia múltiples veces. Y asociado a esta hipertensión va una triada característica. ¿Y cuál es esta triada característica? Cefalea, palpitaciones, que ustedes lo pueden evidenciar como taquicardia, y diaforesis. Vean ustedes aquí, palpitaciones, cefalea e hiperhidrosis o diaforesis, ¿no? Cuando ustedes hacen el examen clínico, piel sudorosa, y ven
que la frecuencia cardíaca esté elevada, ¿no? Entonces, esta combinación de la hipertensión arterial severa en un paciente que no sospecharía que tiene hipertensión, asociado a esta triada, cefalea, palpitaciones y aforesis, hacen pensar en este famoso feocromocitoma. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace midiendo ya sea las catecolaminas o los metabolitos de las catecolaminas, que se conocen como metanefrinas, en orina o en plasma. También se puede medir otro metabolito, que es el famoso ácido vanilmandélico, que también se va a encontrar incrementado. Metanefrinas y ácido vanilmandélico son metabolitos de las catecolaminas. Entonces ustedes pueden medir catecolaminas, pero lo que usualmente nosotros hacemos no es medir las catecolaminas, sino medir los metabolitos, que en este caso son las metanefrinas y el ácido vanilmandélico, que se van a encontrar incrementados, ¿no? Varón de 29 años que presenta desde hace 3 años hipertensión de inicio súbito, que no responde bien al tratamiento con 3 fármacos. Al examen está hipertenso, persiste hipertenso a pesar de estar en tratamiento, y en el laboratorio tiene hipocalemia e hipernatremia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Este de aquí es el paciente robot de otra patología de suprarrenal que se conoce como el hiperaldosteronismo primario. Hiperaldosteronismo primario, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá? Acá hay un exceso en la síntesis de la aldosterona. Acuérdense ustedes que la función de la aldosterona es, a nivel del túbulo conternado distal en el riñón, reabsorbe sodio y bota potasio. Reabsorbe sodio y bota potasio. ¿Qué pasa con estos pacientes que tienen un exceso de aldosterona? Porque hay un tumor, hay una hiperplasia a nivel de la suprarrenal que está fabricando mucha aldosterona. En estos pacientes lo que sucede es que vamos a tener primero hipertensión. ¿Por qué hipertensión? Porque se está reabsorbiendo mucho sodio a nivel renal. Acuérdense que el sodio jala agua, aumenta la volemia y el paciente se hace hipertenso. Esta hipertensión arterial no suele ser tan severa como la que se presenta en el feocromocitoma, suele ser generalmente una hipertensión arterial moderada, pero lo que marca mucho es que esta hipertensión no responde a los fármacos convencionales, no responde al tratamiento convencional, que suelen ser los ARA, los IECAS, los bloqueadores o de canales de calcio, no responde a ese tratamiento, ¿no? Y asociado a esta hipertensión, yo voy a encontrar a nivel laboratorial una característica muy importante. Estos pacientes hacen hipertensión y además hacen hipocalemia. ¿Por qué hacen hipocalemia? Porque acuérdense que la aldosterona reabsorbe sodio, pero bota potasio. Y al botar potasio hacen que desciendan los niveles de potasio en la sangre, produciéndose hipocalemia con todas las manifestaciones clínicas que pueden tener. Sobre todo, ¿qué cosa? Debilidad muscular e incluso parálisis. Asociada a esta alteración de la hipocalemia, también puede verse una alteración del estado ácido-base. La aldosterona también contribuye a la eliminación de hidrogeniones por la orina, de tal manera que si se botan muchos hidrogeniones por la orina, entonces, ¿qué es lo que pasa con el pH? Al perderse hidrogeniones, el pH se alcaliniza, y estos pacientes también pueden presentar como una manifestación asociada a la presencia de alcalosis metabólica. Entonces, vean ustedes cómo las dos patologías pueden ir con hipertensión arterial, pero vean cómo en el caso del feocromocitoma va acompañado de una triada y la hipertensión arterial suele ser severa, mientras que en el hiperaldosteronismo primario va acompañado de hipocalemia y alcalosis metabólica y la hipertensión suele ser moderada, pero que no responde al tratamiento convencional. Vean ustedes, acá está lo que nos dicen, ¿no? Hipertensión que no responde al tratamiento. Tiene una hipertensión que no es tan marcada la del feocromocitoma y está asociada principalmente a hipocalemia. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Una pregunta reciente que ha venido en los últimos exámenes, hiperaldosteronismo primario, ¿no? Generalmente aquí el diagnóstico de estas patologías, lo que yo voy a encontrar es una aldosterona plasmática elevada y
de forma compensatoria una renina disminuida. Porque acuérdense que la renina, la aldosterona se regula por el eje renina-angiotensina-aldosterona. La renina es la hormona que empieza a desencadenar todo el eje para que se secrete más aldosterona. Entonces, si hay mucha aldosterona, dicen, ¿para qué quiero renina? Entonces, baja la renina, ¿no? En el tratamiento, en ambos casos, como suelen ser tumores, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Hay que retirar los tumores que están produciendo en exceso estas hormonas.